Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. En el mes de Quisleo, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Gloria al nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú a través de tu palabra nos enseñas, nos corriges, nos redarguyes, Señor, nos instruyes para vivir las vidas que tú quieres que vivamos. Y aquí estamos nosotros, humillados delante de ti, de tu palabra. Necesitamos, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, tu consejo, tu dirección, tu reprensión, porque muchas veces, Señor, nos desviamos del camino, tomamos decisiones incorrectas, muchas veces te abandonamos, Señor, y nos vamos por ahí como si pudiéramos vivir por nuestra propia cuenta, hasta que nos damos con la pared, Señor. Pero antes de que nos demos con la pared, tú nos adviertes con tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu de Dios. Estamos aquí, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestra vida. Te pedimos, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo penetre a través de esta palabra en lo profundo de nuestros corazones y haya conversión y haya transformación, Señor, porque es tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los pensamientos, y discierne, Señor, todo aquello que es contrario a ti, Señor, y lo echa a un lado. Tu palabra, Señor. Gracias, Señor Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Si fuéramos a describir la condición en que se encuentra la iglesia en general, ¿qué palabras usamos? Podríamos decir que la iglesia es bíblica, cristocéntrica, que la iglesia ahora mismo en general es poderosa en el testimonio del Evangelio de Cristo. Podríamos decir que la iglesia está llena de manifestaciones del amor entre los hermanos. Si fuéramos a describir la iglesia ahora mismo, la condición de la iglesia, podríamos decir que tiene a Cristo como el único Dios y Señor sobre todas las cosas, y no el entretenimiento o las posesiones o los placeres propios. ¿Cómo describiríamos la iglesia hoy, la iglesia en nuestro contexto? Podríamos decir que la iglesia se caracteriza por matrimonios y familias que buscan cada día edificar sus vidas en obediencia a Dios, para vivir para la gloria de Dios. Esa es la iglesia que vemos hoy en día, hablando en general. Si fuéramos a describirla, ¿cómo la describiríamos? ¿Cuál es la condición de la iglesia en la actualidad? Ustedes conocen a este escritor, pastor él ministró para los siglos, para los 90, A.W. Tozer. Y para ese tiempo, 1990, él dijo lo siguiente, escucha un momento. Dijo lo siguiente acerca de la condición de la iglesia. En casi todas las iglesias hay santos puros, unos pocos allí y aquí, unos pocos. Pero la actitud religiosa prevaleciente es egocéntrica, en lugar de centrarse en el mundo. En lugar de ser extrovertida y ganar almas, la iglesia media es egoísta y está satisfecha consigo misma. La mundanalidad espiritual es la actitud más extendida en la iglesia promedio, junto con la carnalidad de corazón.
Al respecto, Pablo dijo a los corintios lo siguiente: ustedes son carnales y no les puedo hablar de asuntos espirituales. Quisiera ir a predicarles de cosas profundas, pero son demasiado carnales. Y sigue diciendo la cita. Otra actitud prevaleciente en la iglesia promedio es el cristiano de nombre, pero no cristianos en la práctica. Nuestro problema no es que nos neguemos a creer en la sana doctrina, sino que no queremos practicarla. Vivimos en la contradicción peculiar de creer lo correcto, pero vivir de forma incorrecta. Una anomalía extraña dentro de la iglesia en todo el mundo. En la iglesia hay muchos que aman más los placeres que a Dios. Si no te gusta lo que estoy diciendo, quiero preguntarte algo. Sigue diciendo la cita. Piensa en las compañías que frecuentas, tus amistades. ¿De qué hablas más a menudo? ¿De Dios y del amor de Dios o de otras cosas? Decídelo. Fin de la cita. Y leo estas cosas y me doy cuenta de que en realidad lo mismo está ocurriendo en nuestro tiempo, 2021, ¿verdad? 2022. Vemos la iglesia y en general la iglesia ha ido dando peor testimonio. La iglesia está en necesidad de ser reformada, la iglesia está en necesidad de ser edificada. ¿Verdad que sí? Porque no solamente hay problemas en la iglesia. Si tú miras en tu trabajo, por ejemplo, identifica a algunos cristianos genuinos. Trata de identificar. Hay muy pocos. Hay muchos que dicen, sí, yo soy cristiano, pero sus vidas son mundanas, terrenales. No hay testimonio de Jesucristo. No hay una vida que muestre el poder de Dios que transforma y convierte el alma. No. Los cristianos andan con la misma corriente del mundo en gran cantidad. Son muy pocos los creyentes genuinos. ¿Qué está pasando con la iglesia? No solamente la iglesia está en necesidad adentro. Muchos hermanos que solamente vienen domingo a domingo, en la semana tú no los ves, no tienen un compromiso con la iglesia. Entonces dicen que son cristianos, pero no viven como cristianos. ¿Verdad que sí? ¿O no? ¿O estoy hablando cosas que no son ciertas? Entonces la iglesia no solamente adentro está experimentando eso, sino que también de afuera. Hay oposición de afuera. Ya no se permite leer la Biblia en las escuelas, no se permite orar, no se permite hablar el evangelio en los trabajos cada vez. Están intentando sacar a Dios de la vida, sacar a Dios de la sociedad, de la cultura, de los medios. ¿Verdad? Estamos experimentando dificultades dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En el libro de Nehemías, que acabamos de leer, el libro narra la historia de la edificación de los muros de la ciudad de Jerusalén, el pueblo de Dios, la ciudad de Dios. Los muros habían sido derribados por los babilonios. El pueblo había abandonado a Dios y se había vuelto a los ídolos. Por tanto, Dios los entregó en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Hay de aquellos que abandonan a Dios, ¿verdad que sí? Y se vuelven a otras cosas, a los ídolos. Hoy en día los ídolos son el entretenimiento y el placer y las posesiones. Esos son los ídolos hoy en día, ¿verdad? Entonces, este pueblo había abandonado a Dios y Dios lo entregó en manos del rey Nabucodonosor. Después habían pasado muchos años y algunos de los judíos habían comenzado a regresar a su tierra porque Dios había cumplido la promesa. Por medio del rey de Ciro, de Persia también, había permitido que el pueblo fuera regresando a su tierra. Pero la ciudad principal, la ciudad de Jerusalén, tenía, muchos años después, derribadas sus murallas y sus puertas quemadas a fuego. En el versículo 2 que acabamos de leer, Nehemías tuvo una visita. Ananí, dice, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Y les pregunté por los judíos, los que habían escapado
y habían sobrevivido a la cautividad y por Jerusalén. Nehemías está en Persia, está sirviendo al rey Artajerjes como copero del rey, pero Nehemías está preocupado por la condición en que se encuentra su pueblo. Nehemías era judío también, y cuando él pregunta por la condición del pueblo, le dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. O sea, la tierra, la tierra de Dios, el pueblo de Dios, la nación estaba desprotegida, las murallas estaban derribadas. ¿Y qué pasa? No solamente las murallas están derribadas, carecían de protección, sino que no estaban representando el nombre de Dios. Ese era el pueblo de Dios. Y estaban oprimidos. Dice que estaban en aflicción y en oprobio. Y Nehemías dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Yo lo que quiero hablar, vamos a ir a través de algunos pasajes de Nehemías, es de 5 elementos necesarios para la obra de edificación. 5 elementos necesarios. Y lo primero es lo que hemos estado hablando. Necesitamos un profundo sentido de urgencia para la obra de edificación. Lo mismo que impactó el corazón de Nehemías. Nehemías preguntó por la condición de los que habían regresado y por la condición de Jerusalén, por el remanente. ¿Sabes qué? Porque en una iglesia pueden haber 200, 300 personas, pero siempre de ahí hay un remanente. El pueblo de Dios siempre ha sido los de Dios, siempre han sido pocos. Por eso no nos puede extrañar que seamos pocos los que seamos fieles por la gracia de Dios. El pueblo de Dios, el remanente, siempre ha sido poco. La manada pequeña. Siempre han sido unos pocos que permanecen por la gracia de Dios siendo fieles al Señor. Y Nehemías fue conmovido profundamente por la condición, por la necesidad del pueblo y de la ciudad. Él está compungido en ayuno y oración buscando dirección del Señor, y esto lo hizo durante 4 meses. Estuvo, fíjense, cuando él ve esta necesidad, y una de las cosas que yo le pido al Señor mientras hablo estas palabras es que en nuestro corazón también hay ese sentido de urgencia. Hermano, la iglesia no está bien. La iglesia se compone de nosotros, de la gente que han creído en el Señor Jesucristo, y la iglesia no está bien. Hay una necesidad urgente de que la iglesia sea edificada. Hay una necesidad de que en nuestro corazón haya una urgencia. La iglesia necesita ser edificada. Las murallas están derribadas. La iglesia está desprotegida. Debe nacer en nosotros esa urgencia, ese sentido de urgencia por la obra de edificación. Cuando Nehemías escuchó la condición en la que se encontraba el pueblo, ¿qué dice? Cuando oí estas palabras, me senté. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos una necesidad? Cuando experimentamos una necesidad, ¿qué hacemos? Queremos resolverla rápido, ¿verdad? Queremos movernos a resolver. ¿Qué dice Nehemías? Me senté a reflexionar. Me senté a pensar, ¿qué está pasando con el pueblo de Dios? ¿Qué está pasando con las murallas? ¿Por qué está en oprobio el pueblo de Dios? Es el pueblo de Dios. ¿Por qué está en la condición en que se encuentra? Reflexioné, dice Nehemías. Luego dice, lloré. ¿Verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Cuando hay tristeza en tu corazón por la condición en la que se encuentra el pueblo de Dios, la condición en la que se encuentra la iglesia, ¿verdad? Nehemías dice, lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Ahora, Nehemías no solamente escuchó acerca de la condición en que estaba el pueblo, sino que cuando llegó el momento en que pudo llegar a Jerusalén, inspeccionó la muralla por sí mismo. Lo vemos en Nehemías 2:11. Nehemías 2:11, llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie
lo que mi Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Luego el 16 más adelante dice, el 15, así que subí de noche por el torrente e inspeccioné la muralla. Entonces entré de nuevo por la puerta valle y regresé. Nehemías está inspeccionando la muralla. Antes de eso, pues claro, no quiero detenerme en todos los detalles. Antes de eso, Nehemías recibió la noticia, sintió el pesar en su corazón por la necesidad del pueblo, pero él no se quedó ahí, él comenzó a orar a Dios, a ayunar, ¿verdad? Y estuvo durante 4 meses esperando que Dios fuera el que le abriera la puerta, porque él estaba sirviendo al rey de Persia, estaba sirviendo de copero, él no podía simplemente salir y llevar a cabo la obra que él hubiera querido hacer, reconstruir las murallas. Él estuvo 4 meses esperando la respuesta de Dios y Dios lo puso en favor delante del rey. Y él pudo ir a la tierra con todos los materiales provistos por medio del rey, por la intervención de Dios, y poder llevar a cabo esta tarea. Ahora, lo que quiero que nosotros tengamos en mente es que para nosotros poder llevar a cabo esta tarea de edificación, necesitamos un profundo sentido de urgencia por la obra de la edificación. ¿Qué sería lo contrario a un sentido de urgencia? Indiferencia, ¿verdad? Indiferencia. Y mira, cuando Nehemías llegó, versículo 17, capítulo 2, mira lo que dice. Nehemías llega allí, está verificando las murallas, y entonces él le dijo a la gente del pueblo, ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. O sea, en otras palabras, miren la tierra en la que están viviendo. No hay murallas para protección del enemigo. La ciudad que representa a Dios está desolada. ¿Acaso no ven la condición en la que estamos? ¿Acaso no ven la condición en la que se encuentran? Ellos llegaron a ese estado por haberse apartado de Dios. Ahora tenían que trabajar en levantar y restaurar. ¿Y nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra condición? Nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra casa. ¿Cómo estamos nosotros delante de Dios? Entonces Dios quiere que nosotros entendamos y nos miremos. Lo mismo que le dijo Nehemías al pueblo, ustedes ven la mala situación, o sea, ustedes están viendo la condición en que se encuentran. Es como cuando tú entras a un lugar, entras a cualquier lugar, a un cuarto, una habitación, y huele mal, y a ti te huele mal. Tú dices, wow, y hay un montón de gente en el cuarto, un montón de gente, y tú le dices a las personas, ¿no te da ese olor? Las personas, no me da el olor. Y a ti te sigue oliendo mal. Pero si tú te quedas ahí varias horas, ¿qué pasa? Te acostumbras al mal olor y estás arrastrándote en ese mal olor y ya no te haces consciente porque ya caíste en la misma corriente de los demás. Entra otro de afuera como Nehemías y te dice, ustedes no ven en la condición en que se encuentran. Necesitan despertar del sueño y darse cuenta que necesitan ser edificados. Están mal. No se dan cuenta, dice Nehemías. La muralla derribada. Entonces, hay que hacerse consciente de la necesidad urgente que tenemos de reconstruir nuestra vida para con el Señor. Sí, nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestras responsabilidades. Nadie más lo va a hacer por nosotros si nosotros no ponemos manos a la obra. Necesitamos ser conscientes de la urgente necesidad que tenemos de levantarnos y edificar. Es el primer elemento, porque hasta que tú no entiendas la necesidad y te detengas a reflexionar y te des cuenta y derrames lágrimas porque sabes que está mal, que la condición está empeorando, tú no vas a poder moverte de ahí. No vas a poder. ¿Quién quiere arreglar algo que no sabe que está dañado? Que no te ha... Entonces queremos tratar con una necesidad que sabemos que necesita ser tratada. Ese es el primer elemento para la edificación. Darnos cuenta de que las cosas no están bien.
Ahora, el segundo elemento es la confianza en Dios y el reconocimiento de la mano de Dios en la obra de edificación. Hay un segundo elemento necesario para la obra de edificación y es la confianza que debemos tener en el poder de Dios y en la intervención de Dios. Reconocer que cualquier avance que podamos alcanzar en la obra de Dios es por causa de su mano poderosa, de su plan soberano. Ahora, ¿de qué manera mostramos esa confianza en Dios? ¿Cómo lo hizo Nehemías? ¿Cómo manifestó Nehemías su plena confianza en Dios? Tan pronto escuchó la noticia, ¿qué hizo? Tan pronto tú experimentas una necesidad en tu vida, ¿qué haces? ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Nehemías oró antes de comenzar la obra, durante y después de que se completó la obra de la muralla. La oración en la vida de Nehemías no era ocasional, sino que impregnaba cada momento en su vida y en su misión. Nehemías, si nosotros leemos, y podemos leer varios pasajes, por ejemplo, tan pronto le escuchó la noticia, se fue en oración a Dios y le oró: te ruego, oh Señor Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y ahorita vamos a ver un poco más esa oración, pero lo primero que hizo fue clamar a Dios. Después en el capítulo 2, versículo 4, entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Cuando el rey fue a decirle qué era lo que quería, porque él estaba triste delante del rey, él dice: así que oré al Dios del cielo. Una oración fugaz, una oración rápida: Señor, ayúdame a responder al rey. Y respondió al rey. Después en el capítulo 4, versículos 4 y 5, mientras edificaban, experimentaron oposición, y el Señor y Nehemías oró porque los enemigos los estaban despreciando, ¿verdad? Se estaban burlando de ellos. Y ahí más adelante, capítulo 4, versículo 9, entonces oramos a nuestro Dios. Capítulo 5, versículo 19, decía: acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Capítulo 6, versículo 9, pero ahora, oh Dios, fortalece mis manos. Está orando Nehemías. Capítulo 6, versículo 14, sigue orando y dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat. Acuérdate, ¿sabe la oración? ¿Sabe lo que significa la oración? Cuando tú te pones de rodillas y clamas a Dios: Señor, esta necesidad que yo veo no puedo suplirla por mí mismo, te necesito. Tú te humillas delante de Dios, reconociendo que tú eres impotente, incapaz. Tú ves, un cristiano que no vive en oración es un cristiano orgulloso. Un cristiano que no vive una vida de oración, clamando constantemente, orgulloso. ¿Por qué? Porque se cree que se la sabe toda. Aunque no lo diga verbalmente, se cree que se la sabe todas y se cree que tiene lo que necesita para vivir esta vida que es de Dios. Esta vida que nos la dio Dios para vivirla como Él dijo que se va a vivir. Él fue el que diseñó, nos creó, nos dio vida para que nosotros vivamos para Él, ¿verdad? No para que vivamos nuestra propia vida como nosotros nos da la gana, no es así. Amén. Está bien. Entonces Nehemías tan pronto vio el problema, se fue de rodillas y oró al Dios del cielo. Ahora, Nehemías oró basándose en la palabra de Dios. La oración y la palabra son elementos que siempre van juntos, tanto en la batalla que podamos enfrentar como en la obra del servicio, en la obra de edificación. Nehemías oró y vivió basándose en la palabra de Dios. Mira, en la oración podemos ver de manera breve, en esa oración que hizo en el capítulo 1, tres cosas que podemos recordar nosotros viendo la oración de Nehemías. En el versículo 5, capítulo 1, recordamos de la Biblia y de la oración de Nehemías quién es Dios. Mira cómo él dijo en el versículo 5: y dije: te ruego, oh Señor Dios del cielo, el grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Para nosotros orar correctamente y ir a Dios, a la presencia de Dios correctamente, necesitamos la palabra. O sea, es un cliché ya esa repetición.
Pero un cristiano necesita la oración y la palabra. Esos son elementos necesarios. El Espíritu Santo nos va a guiar a través de ¿qué? De la palabra. ¿Cómo vamos a fortalecernos en el Señor para adquirir, para poder recibir su guianza, su poder, para vivir la vida que Él manda? Si no es por medio de la oración. Necesitamos la oración y la palabra, porque en medio de la palabra nos va a permitir orar correctamente. Por la palabra es que conocemos quién es Dios. Te ruego, Señor Dios del cielo, grande y temible, que guarda el pacto. Ahora en la Biblia también recordamos sus promesas. Versículos 8 y 9. Mira cómo dijo Nehemías mientras oraba. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos. Pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sus desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Él está acordando la promesa de Dios. O sea, Dios va a cumplir sus promesas a su tiempo, porque son sus promesas. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra, nosotros oramos a Dios en base a su palabra y recordamos quién es Dios, recordamos sus promesas y recordamos sus obras de poder y de redención. Lo mismo que recordó Nehemías cuando oró. En el versículo 10. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que tú redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. O sea, la palabra siempre va a alimentar nuestra vida de oración. Una cosa va con la otra. Si tú vives indiferente a las cosas de Dios ahora mismo, esta palabra no te va a interesar. Amén. Hay que orar, hay que leer la Biblia. Si tú vives indiferente a Dios, esto no te interesa, porque tú no quieres edificar, ¿no? Trabajar, no quieres poner mano a la obra, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, por eso, esto es para el remanente de Dios. El primer elemento, necesitamos tener una necesidad, un sentido urgente de la necesidad de edificar, de construir. Las cosas no están bien, necesitamos edificar. Necesitamos luego de tener esa urgencia, ponernos de rodillas y clamar al Dios del cielo. Orar en base a su palabra. Porque ¿a quién le estamos orando? Si no conocemos su palabra, no conocemos a Dios. Dios se ha revelado en la creación, vemos su poder y vemos que Él es real y Él es todopoderoso y glorioso. Pero en su palabra conocemos que Él es el Dios del pacto, que Él cumple sus promesas, que Él es fiel. En su palabra conocemos su carácter, cómo es Él, qué busca Él, cuáles son sus planes. En su palabra que conocemos y recordamos sus promesas, recordamos sus obras de poder y de redención. Ese es el segundo elemento. Necesitamos confiar en Dios. Y esto lo hacemos mediante la oración y mediante su palabra. Y también, en ese mismo segundo elemento, el reconocimiento de la mano de Dios en la obra de edificación. Mira lo que dice Nehemías más adelante. Capítulo 2, versículo 18. Después que les dice al pueblo, vengan, reedifiquemos las murallas de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Dice, les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Cualquier avance que podamos alcanzar en la obra de Dios es por causa de su mano poderosa, de su plan soberano. Sea colectivamente o individualmente, cualquier avance que alcancemos en la obra de Dios es debido a su mano poderosa, a su soberanía. Pablo en 1 Corintios 15:10 expresó algo como esto. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, uso unas palabras un poco más claras. Dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. No yo, sino la gracia de Dios en mí. El reconocimiento de la mano poderosa de Dios obrando sobre nuestras vidas y a través de nosotros. Dios está dispuesto a mostrar su mano si le buscamos en oración,
en su palabra y en plena confianza. ¿A quién le gusta vivir en una casa derrumbada? Una vida derrotada, desolada. Un matrimonio derrotado, desolado, murallas, los hijos perdidos también. ¿A quién le gusta vivir en esa condición? Una iglesia que no da testimonio, una iglesia mundana. No estoy diciendo que esta iglesia es así, la iglesia en general. Una iglesia mundana, carente de poder para testificar. ¿Quién quiere vivir de esa manera, verdad? Entonces queremos que Dios opere a través de nosotros. Queremos ver la mano poderosa de Dios levantando. Y Dios nos envía. Y Dios nos advierte a que analicemos nuestras vidas. No estamos bien. La iglesia no está bien. Algo está pasando, ¿verdad? Tenemos que sentarnos a analizar. Tenemos que ser compungidos por Dios. Reconocer nuestro pecado. Volvernos a Dios en oración. Clamar a Dios para que Él, conforme a sus promesas, nos ayude en esta obra de edificación. Ahora, como tercer elemento, en nuestra obra de edificación, la planificación para el desarrollo de la obra de edificación. Y aquí voy a enfocarme en algo nada más, la planificación. Cuando Nehemías va al pueblo, les dice: las murallas están derribadas. Ustedes no se dan cuenta, las cosas no están bien. Vamos a trabajar en levantar las murallas. Y ellos dijeron: levantémonos y edifiquemos. Pero luego, ¿qué hizo Nehemías? ¿Cómo organizó al pueblo? ¿Cuál fue el plan? Si nosotros leemos más adelante, en la obra de edificación, a la mayoría de ellos se les ocupó principalmente por un espacio de terreno de la muralla que quedaba frente a su casa. Por ejemplo, vamos al capítulo 3 y vemos en el versículo 10, ya están ellos, se les repartió el terreno donde van a trabajar en la edificación de la muralla. El versículo 10 dice: a su lado, Jedaías, hijo de Arumaf, hizo reparaciones frente a su casa. Vemos más adelante, versículo 21. Trajel, Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, reparó otra sección desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el extremo de su casa. Versículo 23. Y van a ver por qué estoy leyendo esto. Hicieron reparaciones frente a su casa. Versículos 29 y 30. Después de ellos, Sadoc, hijo de Imer, hizo reparaciones frente a su casa. Y Trajel hizo reparaciones Semaías, hijo de Secanías, portero de la puerta oriental. Después de él, Ananías, hijo de Selemías, y Anún, sexto hijo de Salaf, repararon otra sección. Tras ellos, Mesulam, hijo de Berequías, hizo reparaciones frente a su vivienda. O sea, prácticamente Dios le estaba diciendo a los hombres, fíjate que estaba hablando con los hombres, todos son hombres. Si cada uno de nosotros, y principalmente los hombres, nos ocupamos como debemos en edificar nuestra casa, en ejercer un liderazgo bíblico en nuestra casa, en mantenernos sujetos a Dios mediante el señorío de Jesucristo en todos los aspectos de nuestra vida, en ocuparnos en amar a nuestra esposa de la manera en que Cristo ha mostrado su amor por la iglesia, si nos ocupamos en instruir a nuestros hijos en la obediencia al Señor, por el simple hecho de que nosotros como hombres trabajemos como debemos en nuestra casa, haremos de la iglesia una experiencia más sólida y estable, porque familias saludables resultan en iglesias saludables. Y si te das cuenta, todo comienza por los hombres. Y hoy en día en general, ¿qué pasa con los hombres? Con el liderazgo de los hombres en la casa, ¿cómo lo vemos? Decaído, sí. Los hombres hoy en día, la gran mayoría no quieren ocupar su responsabilidad de liderar su casa. Dios colocó al hombre como la cabeza de la mujer, ¿verdad? Como el líder en la casa, porque Dios creó al hombre primero y luego Eva. Entonces el hombre se ha desconectado de Dios y por lo tanto se ha desconectado de sus deberes como líder en su casa. Y aquí Nehemías acomodó a los hombres: tú vas a construir y a dirigir a tu familia frente a tu casa, tú vas a construir la muralla. Si uno de ellos descuidaba levantar la muralla frente a su casa, ¿qué pasaba? ¿Por dónde el enemigo iba a entrar?
por el lugar donde el hombre no lideró su casa para construir una muralla. ¿Qué significa eso? Tu descuido me afecta. En la iglesia, mi descuido te afecta. Si yo me desconecto de Dios, dejo de edificar mi casa y por lo tanto de edificar la iglesia, eso va afectando a cada uno de ustedes. Tu pecado me afecta, tu vida desenfrenada y pecaminosa me afecta a la iglesia. Primero a tu vida, después a tu familia, después a la iglesia. ¿Ves? Entonces el llamado es a todos a tomar nuestra responsabilidad de edificar, porque todos necesitamos edificar nuestra área, responsabilidad que se nos ha dado. Y es un llamado fuerte que Dios hace a los hombres, a que se aprieten bien los pantalones y a que se ocupen en amar y liderar y servir a su esposa y a sus hijos como Dios manda en su palabra. Amén. Bueno, necesitamos, como primer elemento, ser conscientes de la urgente necesidad de construir. Darnos cuenta que no está la cosa bien. No. Tiene que haber una urgencia. Señor, ¿qué pasa? Que yo estoy indiferente. ¿Qué pasa? Que mi casa se está derrumbando y a mí como que no me importa. ¿Qué pasa? Que la iglesia como que no está actuando como la Biblia dice y a mí como que me da lo mismo. No, Señor, pon urgencia en mi corazón, porque las cosas no están bien. Y una vez tenemos esa urgencia, el segundo elemento es la confianza en Dios. Nehemías oró a Dios. ¿Por qué? Porque Nehemías no podía ir, él no tenía cómo ir a levantar esa muralla. Confiamos en Dios y clamamos a Dios porque hay cosas que no están a nuestro alcance, hay cosas que no están en nuestro nivel de influencia, hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que me tengo que poner a llorar porque yo no alcanzo, porque yo no tengo poder para hacer. Entonces, ¿a quién voy a clamar? Al Dios del cielo, que es soberano y poderoso. Pero ¿qué hago después de clamar? O sea, le exijo, Dios mío, respóndeme ahora, porque también queremos que Dios haga las cosas cuando nosotros queremos que Dios las haga. 4 meses estuvo Nehemías esperando la respuesta de Dios. Una vez tú empiezas a clamar a Dios, porque hay una necesidad que necesita ser suplida, tienes que esperar en su tiempo, porque Él es el que dice cuándo son las cosas, no yo. Él es el Señor. Yo demando, yo declaro. ¿Qué tú declaras ni tú demandas? Aquí el que ha establecido las cosas es Dios. Él es el Señor. Yo oro y clamo porque reconozco la necesidad que tengo de Él y confío en Él y espero en Él. Y me di cuenta que cuando las puertas se abren y las cosas suceden, fue su mano poderosa, su mano bondadosa la que lo hizo posible, no yo. Entonces, después que oramos, planificamos. Sí, hay que planificar. Planificación que nos ayuda a colocar las prioridades en orden, a colocar lo primero, las cosas que son más importantes, ¿verdad? A colocarnos en el lugar, en la posición que nos corresponde, a ocupar mi responsabilidad en la construcción de la muralla, a edificar mi casa, para que cuando mi casa llegue a reunirse con la iglesia, mi casa ya esté sólida. Y mi casa, en vez de ser de tropiezo a los hermanos, mi casa sea de bendición en la iglesia. Y familias saludables y sólidas conforman una iglesia saludable y sólida. Todo empieza por tu casa. Tus hijos no son de la escuela dominical, ni de la escuela pública, ni del gobierno. Tus hijos son tuyos. Y míos, mis hijas, son mi responsabilidad en mi casa. Instruirlas, enseñarlas. Y mi esposa es mi responsabilidad también. Yo no soy nene de mi esposa, nene de mami. Ella no está para cuidarme, yo estoy para cuidarla a ella. Hoy en día vemos los hombres así. Ay, los nenes de mami. Las esposas son las que los tongonean y levántate que nos vamos para la iglesia. Ay, sí, mi amor, voy ahora. Ya, hombre, agárrese sus pantalones bien y colóquese y humíllese delante de Dios. No es que usted llegue a la casa y diga, yo soy el hombre de esta casa, no. ¿Sabe qué significa ser un esposo, un hombre de Dios? El que sirve, el que ama, el que busca el beneficio, el que busca el bienestar. Yo me coloco segundo. Primero mi esposa, después mis hijas, después yo. Si sobra algo, yo como. Si sobra algo, voy yo. Pero primero mi esposa. Ella es el tesoro que Dios me ha dado para cuidarla. Adiós, cuando Eva llegó a donde Adán, ¿qué Adán dijo? Mira, tráeme algo de comer. No. He aquí,
carne de mi carne, hueso de mis huesos, porque de varón fue tomada. Le puso nombre enseguida. Cuando tú le pones nombre a algo, ¿qué tú declaras? Esto es mío. Este es el tesoro que Dios me ha dado. Sí, Eva es de Adán. Eva era de Adán. Mi esposa es mía, mi costilla. Para amarla, cuidarla, protegerla, guiarla, instruirla, enseñarla. Sí, se supone que en la casa el más que sepa de la Biblia sea yo. Porque a mí fue que Adán, Dios le dio el mandamiento, la instrucción. Cuando llegó Eva, Adán fue su maestro. Póngase a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. Colóquese bajo la poderosa mano de Dios para que tenga capacidad para guiar a su casa, para edificar su casa como Dios manda. Y después de esa planificación, de ponernos en orden, en prioridad, de colocarnos bajo la soberanía de Dios, señorío de Jesucristo, entonces nos preparamos para el cuarto elemento, que es estar firme, o una firme resistencia ante la oposición durante la obra de edificación. Tenemos la urgencia, la confianza, la planificación y la firme resistencia. ¿Por qué? Donde quiera que se levanta un remanente del pueblo de Dios a llevar a cabo la obra de edificación, ¿qué pasa? O sea, a procurar el bienestar del pueblo de Dios y la exaltación de la gloria de Dios, el enemigo levanta su cuartel para oponerse al desarrollo de la obra. Donde quiera que tú digas, yo quiero buscar de Dios, yo quiero colocarme bajo la mano de Dios, yo quiero ver a Dios en mi vida obrando, yo quiero que Dios sea el Señor de mi vida, yo quiero humillarme delante de Él, prepárate para la oposición, porque el enemigo va a oponerse a eso. Sí, el enemigo va a levantarse y se va a oponer a eso. Mira como dice en el capítulo 2, versículo 10. Cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías, el oficial amonita, de que ellos iban a comenzar a construir, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a procurar el bienestar de los israelitas. Mira eso. Les disgustó que alguien había venido a procurar el bienestar de los israelitas, y el enemigo comenzó a poner tropiezo a tu deseo y a tu movimiento de poner tu casa en orden. ¿No se te va a hacer fácil? No. Versículo 19. Capítulo 2. Pero cuando se enteraron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? Seguro el enemigo va a empezar a decirte, ¿para qué tú quieres buscarle a Dios? ¿Para qué quieres humillarte delante de Dios? ¿De qué vale que tú hagas si vas a seguir pecando y cayendo en lo mismo, verdad? ¿De qué vale si vas a seguir lo mismo? Tú no vas a salir de ahí. Mira cómo sigue diciendo, se están rebelando contra el rey. Y yo le respondí, dice Nehemías, versículo 20, el Dios del cielo nos dará éxito. Por tanto, nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero ustedes no tienen parte ni derecho ni memorial en Jerusalén. El Dios del cielo nos dará éxito, porque nos hemos colocado bajo su señorío, porque hemos confiado en Él. Y Él es el que nos da la fuerza para mantenernos firmes. Y seguimos más adelante, capítulo 4, comienza diciendo, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y burlándose de los judíos, habló en presencia de sus hermanos y de los ricos de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? La restaurarán para sí mismos. Podrán ofrecer sacrificios, terminarán en un día. Harán revivir las piedras de los escombros polvorientos aún, las quemadas. Y siguieron burlándose de ellos. Siguieron intentando oponerse a la obra. Y más adelante, si usted sigue leyendo, no vamos a ver eso. Nehemías mismo experimentó mucha oposición. No solamente de los enemigos de afuera, sino gente de adentro. Quisieron ponerle obstáculos para que él se retractara de seguir construyendo la muralla. Cuando tú te levantas de verdad que tú quieres, yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero que mi casa sea reedificada, yo quiero que mi familia, yo quiero que la iglesia sea colocada, ¿verdad?, en el lugar que le corresponde. Una iglesia que sea que luz en medio de las tinieblas.
que sea sal en esta tierra, una iglesia que sea poderosa en el testimonio de Jesucristo, una iglesia que nos amemos los unos a los otros como la Biblia establece. ¿Qué es la iglesia? El enemigo va a poner oposición, no solo de afuera, de adentro también. Le envió oposición a Nehemías. Entonces mientras estés viviendo, oye bien, mientras estás viviendo por debajo o fuera del llamado de Dios, todo parece tranquilo. ¿Por qué? Porque no eres desafío para el enemigo. Cuando un cristiano está viviendo una vida terrenal y mundana, todo parece tranquilo porque no eres desafío para el enemigo. Eres llevado por la corriente de este mundo. ¿Qué es más fácil? Cuando tú estás en un río, ¿nadar en contra de la corriente o dejarte llevar por la corriente del río? Claro, es una pregunta, ¿verdad?, que se responde a sí misma. Pero cuando tú comienzas a caminar el camino angosto, ¿verdad?, el camino de Dios, conforme a la voluntad de Dios, tú estás en contra de la corriente. Tan pronto te levantas para procurar el bien de los demás y te alistas para la batalla por la verdad, experimentas una dura oposición desde adentro y desde afuera. Sin embargo, es ahí cuando nos disponemos a valernos del poder de Dios. Es ahí cuando experimentamos la mano del Señor sobre nosotros. Cuando nosotros de verdad nos disponemos y comenzamos a caminar en la voluntad de Dios. Es cuando podemos experimentar su poder. Ahora, ¿cómo resistimos? Firmes ante esta oposición del enemigo. Nehemías tuvo enemigos, hombres, enemigos de carne y hueso. Nuestros enemigos son espirituales. Los demonios son reales y se oponen a la obra de Dios. Y se oponen a nosotros, sí. Y mantienen a muchos cristianos en tinieblas y los mantienen detenidos en el camino. Santiago 4:7. ¿Qué dice? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Siempre el camino a resistir firmemente es sometiéndonos a Dios. Nosotros no podemos pelear con nuestro enemigo cara a cara. El yo someterme a Dios y colocarme bajo su señorío y su voluntad es lo que me da la fuerza para yo resistir al enemigo que se opone a la edificación. Primera de Pedro 5, 8 y 9. Capítulo 5, versículos 8 y 9. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y aquellos que tengan la muralla derribada va a encontrar entrada, ¿verdad que sí? Pero resistan los firmes, versículo 9, en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Resistimos al enemigo sometiéndonos a Dios y permaneciendo en la fe, permaneciendo en confianza y obediencia a nuestro Dios. Es la manera. Tú quieres estar firme en contra de la oposición que intenta impedir que tú edifiques, que tú construyas, que tú hagas sólido tu familia, tu casa, tu hogar, la iglesia. Es someterte a Dios en obediencia y andar según su voluntad, permaneciendo en obediencia y en la fe y en una confianza plena en el Señor. No hay otro, no hay trucos, no hay pastillas, no hay caminos. Es conocer su voluntad y vivir conforme a su voluntad. Obediencia. La obediencia a Dios nos permite, la obediencia es un camino. Ese camino me permite mantenerme bajo el abrigo del Altísimo, me permite mantenerme disfrutando las promesas de Dios. Es la obediencia. Esa confianza absoluta que produce en mí, que yo viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Es lo que me va a permitir ganar esta batalla, resistir firme en contra de la oposición del enemigo. La urgencia, confianza, planificación, resistencia
Y como quinto elemento, el ánimo al corazón cansado y temeroso durante la obra de edificación. Sí, porque nos cansamos, ¿verdad que sí? Y llega el desánimo, a muchos les llega el desánimo. Y eso es humano. Nos cansamos. Y el temor. Mira lo que dice: las amenazas de los ataques del enemigo aumentaron. Y el pueblo estaba cansado y temeroso. Pero Nehemías animó al pueblo a que permanecieran firmes. Y lo leemos en el capítulo 4, versículo 14. Dice: cuando vi su temor del pueblo, el miedo del pueblo por los ataques o las amenazas, porque eran amenazas lo que los enemigos estaban ofreciendo al pueblo cuando estaba levantando las murallas. Dice: cuando vi su temor, cuando vi su miedo, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no les tengan miedo, acuérdense del Señor, que es grande y temible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. No les tengan miedo. No hay otro ánimo más profundo y real que nosotros podemos experimentar, ánimo que quite el temor de nuestro corazón o el desánimo. Josué, mira cómo el Señor le dijo a Josué, capítulo 1. Usted ya esto se lo sabe. Le dijo, por ejemplo, Josué 1, desde el 5 en adelante. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley de Moisés, mi siervo, que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, Josué, le dijo al Señor lo mismo a Josué: no te apartes de mi palabra, sé obediente, ¿verdad? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Después le dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Josué estaba experimentando temor también. Le tocaba una gran tarea, igual que a Nehemías, más la oposición. ¿Y qué le dijo? Porque yo estaré contigo, su presencia estará con nosotros. Esa es la mayor promesa, el mayor ánimo que podemos recibir del Señor. Yo estaré con ustedes, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, levántate y edifica, levántate y edifica. En el capítulo 6, versículos 15 y 16, leemos que la obra fue terminada en 52 días. A pesar de todo el duro trabajo y de la oposición continua que experimentaron, todos sus enemigos y todas las naciones a su alrededor reconocieron que esta obra había sido hecha por la ayuda de Dios. Eso es el versículo 16. Era imposible que 52 días, con la oposición que estaban experimentando, ellos por su propia fuerza hubieran llevado a cabo esa tarea. Las naciones y sus enemigos se asombraron y reconocieron que esa obra había sido hecha con la ayuda de Dios. Amén. Nuestro Señor Jesucristo prometió edificar su iglesia. Mateo 16, Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Nosotros somos su iglesia y también somos sus colaboradores en el desarrollo de la obra de edificación. Qué bendición, qué privilegio. Dios está dando forma a su iglesia y lo está haciendo mediante nosotros, entre cada uno de nosotros que nos disponemos a edificar. Identificamos la necesidad urgente de tomar nuestra parte en la obra de Dios.
Confiamos en el poder de Dios y acudimos en oración y en su palabra para experimentar su poder y su dirección. Llevamos a cabo de manera diligente nuestras responsabilidades para el bien de toda la iglesia y para la gloria de Dios. Nos mantenemos sujetos a Dios y firmes frente a la oposición. Fortalecemos y animamos al cansado y al temeroso, recordándoles quién es nuestro Señor, grande y temible. Levántate y edifiquemos, ¿verdad? Porque el Señor Todopoderoso está con nosotros. No podemos quedarnos con una evaluación, simplemente una evaluación de la condición de la iglesia. Necesitamos ser parte de la obra de edificación. Cada uno de nosotros como iglesia de Dios en Cristo Jesús necesita armarse con la espada en una mano, con la oposición del enemigo, y en la otra cualquier herramienta de construcción. Pero hay que estar velando y orando, velando y edificando. Necesitamos tomar en serio nuestra responsabilidad en la batalla que enfrentamos en medio de la obra de edificación donde Dios nos ha colocado. ¿Sabe? No es un juego. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana, la vida bajo la autoridad de Dios no es ni siquiera religión. La religión son cosas que tú haces, prácticas. Ir a la iglesia, cantar, hacer oraciones, prácticas. La vida cristiana es una vida cristiana. 24 horas, 7 días a la semana. Yo le pertenezco a Dios. 24 horas, 7 días a la semana. Yo estoy trabajando en la obra de Dios, la edificación de la iglesia. Viviendo para Él, para adorarlo a Él. Esto no es de un domingo tras domingo, esto es todo el tiempo. Es algo serio. Amén. Y hay esperanza. El primer paso que debemos de darnos cuenta que las cosas no están bien, ¿verdad? Detenernos a reflexionar y orar al Señor. Señor, hemos pecado. Nehemías mismo oró. Hemos pecado contra ti. Sí, hemos sido rebeldes. Todos. Sí, todos. Porque si uno lo hizo, todos lo hicimos. Las murallas fueron derribadas porque tal vez 20 de 3 millones que había en el pueblo desobedecieron a Dios. No fue así, pero así sucede con nosotros. Entonces confesamos delante del Señor nuestro pecado y le pedimos a Él: Señor, ayúdanos a levantarnos y edificar. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestra posición, a hacer lo que nos corresponde hacer. Queremos ver tu mano poderosa. Queremos decir, como dijo Nehemías, la mano bondadosa del Señor ha hecho esto. 52 días después las murallas, ¿tú sabes qué clase de fiesta hicieron? Cuando, capítulos más adelante, Nehemías y Esdras presentaron las murallas delante del Señor. Ellos caminaron por encima, las murallas las murallas dicen que caben, si no me equivoco, varios tanques. Las murallas son anchísimas. Cuando tú estudias la arqueología y todo este tipo de cosas, ellos caminaron por encima de la muralla. Un grupo con Nehemías por aquí, otro grupo con Esdras por un lado, y se encontraron cantando, alabando al Señor, porque trabajaron para edificar con gozo. Más adelante tú lees pasajes que lo dicen. Pudieron terminar la muralla porque lo hicieron con ánimo, con gozo, porque trabajaron, porque sabían que la obra que estaban haciendo era la obra de Dios. Pero todos se dispusieron a trabajar en la obra, a edificar sus propias casas cada cual, para que la muralla en su totalidad estuviera fuerte, sólida, no solo para protección, sino para que el nombre del Señor fuera glorificado. Porque la iglesia, cuando nos ponemos y nos disponemos para Dios, nos protegemos del maligno. Los más débiles se unen y son protegidos y los abrazamos y los cuidamos, pero el nombre del Señor es glorificado cuando la iglesia se coloca en su posición. Y eso es lo que queremos, una iglesia que glorifique el nombre del Señor. Una iglesia que le dé honra y le dé gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que cuando Él venga en las nubes a recogernos en gloria y poder, Él pueda decir: esa es mi iglesia, esa es mi amada, esa es mi esposa, esa es mi iglesia. ¿Ve? La que dice que Él amó tanto que se entregó a sí mismo por ella para lavarla, purificarla, santificarla, para hacerla para Él. Nosotros somos esa iglesia.
Levantemos y edifiquemos, levantémonos y edifiquemos. Amén. Y el día es hoy, no es mañana, el momento es ahora. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre nuestro, gracias, Dios grande y poderoso. Gracias, Señor. Pon esa urgencia en nuestros corazones, tanto la necesitamos, Señor, de levantarnos y edificar. Sí, Señor, que podamos confiar plenamente en ti, Señor, y acudir a ti en oración, rendirnos delante de ti, reconocer que hemos pecado, Señor. Sí, hemos sido rebeldes contra ti, por eso estamos como estamos, pero te pedimos que nos ayudes a reedificar, que nos ayudes a levantar las murallas, que nos ayudes para la gloria de tu nombre. Queremos ver tu mano poderosa. Queremos ver y reconocer la mano poderosa de Dios ha hecho esto. Y le damos gloria y honra a nuestro Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Dios del cielo. Levántanos con poder y gloria para la honra de tu nombre. Aquí estamos, Señor, necesitados de ti. Sí, Señor, necesitados de ti, Espíritu Santo. Renuévanos como cantábamos ahorita. Renuévanos, Señor. Fortalécenos. Vivifícanos según tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Somos tu pueblo. Ayúdanos a ser ese pueblo que te da gloria y que te da honra. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén.